En los últimos días, la Comisión Nacional del Servicio Civil ha venido publicando diversas listas de elegibles para la convocatoria de docentes y directivos docentes, y algunos de nuestros usuarios nos han solicitado información sobre cuál es el procedimiento a seguir una vez se publican las listas en el Banco Nacional de Listas de Elegibles por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, y en este video queremos responder algunas de esas preguntas. En un primer lugar, ¿cómo se considera o cuándo se considera que una lista de elegibles está en firme? Para ello debemos aclarar que una vez se publica la lista de elegibles por parte de la Comisión en el Banco Nacional de Listas de Elegibles, cada entidad territorial certificada en educación, la entidad que está, digamos, involucrada en la lista, puede solicitar la exclusión de alguno o algunos de los elegibles, por ejemplo, cuando no cumplen los requisitos mínimos del empleo o cuando para la entidad no cumplan con los requisitos mínimos del empleo, cuando se compruebe que la persona cometió fraude en las pruebas, cuando se compruebe que conocía el contenido de las pruebas previamente, entre otras causales de ley. La causal más invocada es que la persona no cumple con los requisitos mínimos del empleo, que ha sucedido que se cometen errores en el análisis de requisitos mínimos por parte del operador del proceso de selección y que estos errores llegan incluso hasta la lista de elegibles sin ser advertidos, por lo cual una vez la entidad territorial recibe la lista de elegibles, puede solicitar que esta persona que no cumple con los requisitos mínimos del empleo sea excluida de la lista. Si se hacen solicitudes de exclusión de la lista de elegibles, la Comisión Nacional de Servicio Civil dará traslado al elegible, es decir, le informará al elegible de esta solicitud de exclusión y le permitirá pronunciarse sobre lo que afirma la entidad, defendiendo su derecho a permanecer en la lista. Una vez se surta este trámite administrativo, la comisión confirmará la posición de la persona en la lista de elegibles o, por el contrario, la excluirá efectivamente de la lista, obedeciendo a la solicitud que hizo la entidad. Este es el trámite de solicitud de listas de elegibles. ¿Cómo opera la firmeza cuando se hacen solicitudes de exclusión? Si bien hay varias reglas para estos casos, podemos decir que a grandes rasgos opera la firmeza de la siguiente forma. Una vez se resuelve esta solicitud de exclusión, a partir de este momento la lista de elegibles quedará en firme y la entidad territorial certificada en educación deberá proceder con el nombramiento de los elegibles. ¿Qué sucede si no se hacen solicitudes de exclusión dentro de los 5 días hábiles siguientes? Que una vez transcurrido este término, la lista de elegibles quedará en firme y también a partir de este momento la entidad territorial deberá proceder con los nombramientos. A grandes rasgos, si hay solicitudes de exclusión, una vez se resuelvan, la lista quedará en firme, y si no hay solicitudes de exclusión, la lista quedará en firme luego de transcurridos los 5 días hábiles siguientes, término que está dispuesto para esas solicitudes de exclusión. ¿Cuál es el término de vigencia de las listas de elegibles? Y aquí les tengo un dato muy importante. En el régimen especial de carrera de origen legal, la vigencia de las listas es de 2 años una vez estas quedan en firme. Esto quiere decir que la entidad territorial deberá hacer uso de la lista dentro de los 2 años siguientes, pero no solo para los empleos que fueron ofertados, sino para los que hayan quedado vacantes o queden vacantes en el futuro. Esto es muy importante, ya que estas listas de elegibles aplican no solamente para el grupo de empleos ofertados, sino para aquellos que no hayan sido convocados y que hayan quedado vacantes en este transcurso del tiempo, que no hayan sido incluidos en esta convocatoria. Esto quiere decir que los elegibles podrán acceder a un universo de empleos mayor a aquellos que fueron ofertados. ¿Qué son las audiencias públicas de escogencia de vacantes? Cuando un mismo empleo oferta diversas ubicaciones geográficas, la Comisión Nacional del Servicio Civil en conjunto con la entidad deberán adelantar una audiencia pública de escogencia de vacantes en la cual se habilitará el SIMO durante 3 días para que los elegibles que tienen una posición de mérito suficiente para ser nombrados en el cargo escojan en un orden de prioridad las ubicaciones geográficas de su preferencia. La prioridad del nombramiento la tendrá la primera posición y de allí hacia abajo en la lista se irá agotando la escogencia de las ubicaciones geográficas. ¿Esto qué quiere decir? Que
Estas audiencias públicas de escogencia de vacantes son un reflejo también del principio del mérito y la primera posición en la lista será la que tendrá la potestad absoluta de elegir la ubicación geográfica que desee y de allí las posiciones que vayan restando podrán ser escogidas por las siguientes posiciones en estricto orden de mérito, es decir, a la segunda posición le corresponderá escoger de las ubicaciones geográficas restantes que hayan quedado después de la elección del primero y así sucesivamente. Vamos a ver en un cuarto punto que el nombramiento en periodo de prueba es un momento importante sobre todo el hecho de que sea en periodo de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que el nombramiento no se hace con carácter definitivo, sino que está sujeto a la aprobación de un periodo de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se aprueba el periodo de prueba, la persona o el nombramiento será declarado insubsistente y la persona no continuará en el empleo. El nombramiento en periodo de prueba, o más bien el periodo de prueba, tiene un término o se califica una vez finalizado el año escolar, siempre y cuando el elegible se haya desempeñado durante 4 meses en el empleo. Si esto no es así, se deberá ser calificado en el siguiente periodo escolar. En resumen, una vez se nombra al elegible, este deberá ser calificado en sus servicios finalizado el año escolar siempre y cuando haya transcurrido 4 meses de su vinculación y en caso contrario deberá ser calificado en el periodo siguiente. El resultado de esta calificación implica que si el desempeño no es satisfactorio, el nombramiento será declarado insubsistente y la persona no continuará en el empleo. Por el contrario, si la calificación es satisfactoria, a partir de este momento, el elegible cobrará plenos derechos de carrera administrativa y lo que esto implica, es decir, estabilidad, es decir, ese derecho que tienen los empleados del sector docente al escalafón docente, es decir, a crecer dentro de ese mismo sistema de carrera administrativa, entre otras particularidades de la carrera docente. Allí tenemos entonces cuál es un paso a paso que se surte una vez se publican las listas de elegibles por parte de la Comisión Nacional de Servicio Civil en el Banco Nacional de Listas de Elegibles.